hora de Cinefilia, acá en Radio Punto Cero. Y antes de empezar, vuelvo a recordarles la consigna. Saben que están concursando por un pase para Comunidad Cinéfila. ¿En qué año se estrenó la primera película en cine con el personaje de Shazam? ¿2018, 2019, 2020? Pueden escribirnos al WhatsApp de la radio 11 24 08 7950. Y ya vamos a empezar esta nota, esta charla, esta entrevista con la protagonista de uno de los estrenos de esta semana. La película se llama 1976, es una coproducción entre Chile y Argentina y estamos conectados con su protagonista, como dije recién, Aline Kuppenheim. Espero haberlo dicho bien, si no me va a corregir. Aline, buenas tardes. Javier Lucia, acá en Cinefilia. Hola Javier, está muy bien. Bueno. Creo que tenemos un desfase, ¿no? Yo te escucho perfectamente, no sé vos si me recibís Perfecto. bien. Sí. A ver, Sí, yo te me escucho recibís bien. bien. Hola a todos. 1976, le contamos un poco a la audiencia que todavía no ha podido ver la película, si es que no la vio todavía. Bueno, un año que por lo menos para nosotros en el país marca mucho. Para Chile también, pero ya era 3 años después del golpe de Estado, con Pinochet ya en el gobierno. Y lo que va a indagar 1976 tiene que ver con el momento el momento que es largo, no es un momento solo, en el que una mujer de clase acomodada empieza a percibir cosas que no estaba viendo, quizás por su lugar social, porque no le tocaba, porque estaba lejos eso que estaba ocurriendo, pero hay algo ahí de revelador y de empezar a moverse hacia otros lugares. Un poco de eso va 1976. Aline, ¿cómo fue que llegaste a la película y cómo fue construir este personaje? Bueno, primero, hola a todos. Llegué a la película porque con Manuela nos conocimos hace ya casi 20 años filmando Machuca, Machuca. una película de Andrés Wood. Y ahí, bueno, congeniamos, tenemos muchas afinidades con Manuela. Y luego nos tocó volver a encontrarnos en varios proyectos, en otras películas. Y empezó a aparecer esta idea, esta propuesta de guión de Manuela que tomó muchos años en poder ejecutarse. Y siempre pensó en mí para ese personaje. Entonces tuvimos mucho tiempo. El buen lado de que cueste tanto levantar financiamientos para hacer películas es que justamente los guiones pueden madurar y darle vueltas y también evolucionar un poco junto con la contingencia del país. Yo creo que esta película recoge también lo que fue pasando en esos 8 años de espera. Fue modificándose. Pero así fue como llegué y me instalé y hasta que llegamos a puerto, a terminarla. Bien, Manuela es Manuela Martelli, es actriz, esta es su ópera prima 1976 y se toca con un tema que, digamos que en general para todos los países, no sé, y esto me parece que está bueno hablar porque también tiene que ver con la película, cómo se recibe este tema de dictadura que ha dividido la sociedad y que por lo menos uno desde afuera, con la información que tiene, sabe que Chile todavía es una sociedad que está dividida por este tema. ¿Esto es así? Sí, tú lo has dicho, se recibe de la misma forma, con la misma división que ocurre en la realidad, en Chile en este momento. Y bueno, ahora se conmemoran los 50 años del golpe de Estado. Entonces, esta polarización se siente más presente y así fue como fue recibida también la película. Hay un sector de la población que, por supuesto, agradece este ejercicio de memoria a través del cine, de poder legarle o poder darle una imagen, un cuerpo a un momento histórico que los jóvenes perciben todavía en el ámbito de lo abstracto, ¿no? Ujú. Entonces hay toda una generación que sí lo agradece, pero por otro lado hay otro sector de la sociedad que pone el grito en el cielo y que por supuesto nos acusa el cine chileno de estar siempre anclado en la dictadura, a pesar que estadísticamente
No es así. Son pocas las películas que tocan el tema y mucho menos desde este punto de vista. Hay una negación, ciertamente, de la memoria y un negacionismo frente a los hechos, por cierto, entonces no se quiere tocar el tema ni ver la realidad de frente, pero hoy que se cumplen los 50 años, bueno, estamos obligados a hacer ese ejercicio de memoria y evidentemente esa polarización este año yo creo que va a estar muy cruda, ¿no? Sí, totalmente, me parece que sí, Van a aparecer los mismos discursos que se ven en la película, por ejemplo en la escena del barco, del para los que barco. la hayan visto. Estaba pensando en Ese, eso, sí. claro, ese diálogo no es ficción, es un diálogo que fue transcrito literal, textualmente, desde un documental que hizo Marcela Said, Ujú. chilena, Sí, que se llama I Love Pinochet, donde entrevistaba a distintas personas, distintos pinochetistas, digamos, y no de la época, estoy hablando del año 2003, 2004, por ahí, y una de las mujeres que entrevistó decía esto, textualmente. Y ese ese, es el discurso que vuelve a surgir y ahora con las redes sociales se percibe más todavía. Uno creía que era un discurso que había sido ya aplacado, olvidado, o que la evidencia de lo que fueron los años siguientes en democracia, que vino a comprobar que no fue la catástrofe que ellos auguraban, ¿no? ujú. De esta hecatombe comunista que iba a venir después con la democracia, bueno, vuelve a aparecer. Sí, totalmente. Me parece que las derechas en el mundo están Sí, teniendo la oportunidad de contar la historia como quisieron contarla siempre. Hay algo de lo cultural que quizás el progresismo, las izquierdas habían logrado entre tratar de poner la otra voz y de repente sí, pareciera que hay que empezar como de cero. Por eso me parece que también son sí. tan valiosas estas producciones audiovisuales que vuelven a contarle, no a una generación que la vivió en cuerpo y carne y muchas veces dejando la sangre también en el camino, sino también a las nuevas generaciones que, como vos decís, lo tienen en abstracto, lo tienen por un manual de historia, lo Exacto. tienen por otras cosas, ¿no? Sí, y hay que considerar también que aquí, bueno, no hicimos el ejercicio que hicieron ustedes de hacer justicia, Ujú. y el modelo neoliberal que se instaló durante la dictadura perduró. Nosotros, al no hacer justicia, al reinar la impunidad en este país, eh, no se pudo, y al no poder juzgarse a Pinochet y a la Junta en general, no hubo nada que detuviera el desarrollo del modelo que ellos impusieron. Seguimos teniendo la misma constitución del 80 de Pinochet, Sí. intentamos cambiarla, no pudimos. Y yo lo atribuyo a muchas cosas, pero fundamentalmente a una derrota en la batalla cultural, Cultural. finalmente, porque Sí. junto con el modelo económico también instalaron el modelo, la cultura neoliberal, Sí. que es básicamente individualista y que no ha tenido ningún tipo de contrapeso, ¿no? Sí. Y Y que eso es lo que podemos ver hoy día en Chile. Y que 1976 de alguna manera cuenta esa idea de darle una mano al otro, más allá de Sí. dónde está ese otro puesto. Digo, este Exacto. personaje, esta protagonista tuya, que en algún momento también, digo, uno lo piensa en nuestro cine y de alguna manera también piensa en ese personaje de Norma Leandro, la historia oficial, que Sí, va tratando de ir abriendo puertitas y se da cuenta del mundo que no estaba viendo. Digo, este personaje tuyo de alguna manera también es un personaje que trata de abrirse a un otro desde el lugar en el que está, desde el lugar acomodado en el que exacto. está, desde el lugar con la iglesia con la que también pertenece y también Ujú. apoya, pero trata de abrirse a lo colectivo, a pensar a un otro como un ser humano, no como un enemigo. Exactamente, claro, es un personaje que sale de su burbuja, no solamente por su condición social, sino que también su burbuja ideológica, Lógico. si es que la tuviera. Yo creo que Carmen no es un personaje ideologizado, Ujú. su actuar no viene de un punto de vista político, de una convicción política, sino lo que dices tú, desde una capacidad de empatizar y de ejercer y poner en práctica sus propios valores cristianos, por ejemplo, que Sí, es algo que también en los fascismos se ve que se enarbola mucho, ¿no? sí.
y se determina la agenda política a partir de los valores cristianos, como el aborto, el divorcio, por ejemplo, que en Chile lo logramos tener mucho tiempo después, justamente porque la Iglesia era la que influía en las decisiones políticas del país, y se deja de lado sus propios valores, ¿no? Sí, Ella efectivamente es una católica convencida y finalmente lleva a la práctica la palabra de su Dios, de su doctrina, de lo que sí, ella cree. sí, Y creo que Carmen finalmente es un poco lo que esperaríamos que ocurriera, ¿no? Con un cierto sector de la sociedad, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde la burguesía generalmente está asociada a las derechas, mm, y que también han cumplido un rol un poco de locomotora en los movimientos sociales. Cuando la burguesía finalmente decide involucrarse, que los movimientos terminan ocurriendo. sí, Entonces ella forma parte de un tipo de persona que en la época existió mucho. Hubo muchas Cármenes, ¿no? que salieron de esa burbuja y se involucraron y que siguen existiendo. Pero quisiéramos que finalmente plantear la necesidad de rehumanizar la sociedad, sí. porque finalmente estamos encerrados en ideologías que ni siquiera entendemos muchas veces, que están colgadas en una especie de eslogan permanente que nadie se cuestiona, que nadie busca el significado en esos slóganes, ¿no? Sí. No hay una doble lectura o un pensamiento crítico al respecto. Sí, totalmente. Entonces, para mí, Carmen, es lo que yo esperaría que ocurriera en una determinada clase que justamente, casualmente, es la dominante. Sí, totalmente. Siempre pensando en esta cuestión de que si esa clase, eh, que para algunos países latinoamericanos por ahí era mayoritaria o por lo menos tenía un peso importante, hubiesen tomado otra actitud, no hubiese ocurrido las cosas que tuvimos que padecer como sociedades. Hablo de la Argentina Exactamente. y hablo de la tuya, de la chilena Por también, ¿no? supuesto, en Chile hablamos del golpe cívico-militar, no, Ujú. no solo militar. Totalmente. Está ligado a eso. Hay algo también que quiero recuperar porque hay un uso del género cinematográfico, digo, porque hay Mm. algo de esta implicancia de Carmen de poner el cuerpo que para los oyentes argentinos traigo la referencia, estoy trayendo referencias cinematográficas, digo, de La larga noche de Francisco Santis, la Mm. película de Francisco Márquez y de Andrea Testa, donde también un personaje se involucra para dar una mano, digo, tu personaje de Carmen empieza a poner el cuerpo, empieza Sí. a cambiar, a viajar dejando el auto, subiéndose a micros para tratar Ujú. de perder la pesquisa de lo que la están persiguiendo, sabiendo que se está exponiendo, que está exponiendo a su familia, a sus hijos, a sus nietos, con los que está Así viviendo es. en esta casa de la costa a la que está refaccionando, ¿no? Y me parece que ahí hay Ujú. también un trabajo con el suspenso, con la cuestión casi de thriller policíaco, que suma a la película mucho y que me imagino que para vos también te sirvió como ejercicio para construir esta Carmen, ¿no? El miedo, la suspicacia, el tener que estar como a resguardo de quién está detrás mío. Por supuesto, y junto con eso también es un ejercicio de memoria. Mm, Yo fui niña y adolescente durante la dictadura y tengo recuerdos del ambiente que se vivía y ciertamente en Argentina se daba también. Lo que pasa es que en Chile la dictadura fue muy larga, pero ese era el ambiente que se respiraba y esa era la suspicacia, la desconfianza, el miedo del otro, que creo que todavía perdura en la sociedad chilena, que se instaló en una especie de ADN, en el carácter del chileno de hoy, y que creo que podría explicar muchos de los fenómenos que a simple y a primera vista son un poco inexplicables en Chile, como por ejemplo haber votado 82% a favor de una nueva escritura, una nueva constitución, y haberla rechazado con un 62%, esas que son es cosas un que no misterio, entiendo, ¿no? sí, sí, sí. Pero, pero es cierto que, claro, si uno escudriña un poco más, puede encontrar algunas explicaciones en esa herencia que viene arrastrándose desde ese fatídico 73, ¿no? Mm, Porque fue una dictadura que duró 17 años. Fueron claro. 17 años con toque de queda, con la población frente al televisor,
consumiendo y absorbiendo un discurso y un... Bueno, en la película también se ve, por ejemplo, hay un acontecimiento histórico al que se le rinde homenaje, que es la aparición del cuerpo de una detenida desaparecida, víctima de, bueno, de la Operación Cóndor y la arrojada al mar, y que fue el cuerpo que vino a denunciar que eso estaba pasando, porque había sido mal amarrada a los rieles y salió a flote y vino a denunciar. Y la prensa chilena, que sigue siendo la misma prensa de hoy, que es una prensa no solo privada, sino que además de extrema derecha, trató el caso como un crimen pasional de una joven extranjera, en fin, y la población tenía que creer lo que veía, digamos, ¿no? Eh, Hasta hoy el tema de la, de la diversidad de prensa es un tema, porque no lo tenemos. Eh, Tenemos poca libertad de información. Entonces, uno ahí puede entender los procesos de hoy, Y entendiendo que se instaló muy profundo en la población. Fueron muchos años. sí, totalmente. Me parece que sí, que hay una construcción. Uno, digo, debería ver la complejidad de las situaciones para saber que por Sí, eso de alguna manera se amarran tan fuertemente en las sociedades y que no, mm, no es simplemente alguien que está bajando una línea. Digo, hay muchos alguienes y muchos momentos en los que también por ahí para alguna gente es conveniente o tienen miedo o demás y todo eso va generando estas cuestiones. exacto. También me parece que es importante que la protagonista sea la protagonista y sea una mujer, ¿no? Que Sí, ahora, en estos tiempos, también estamos revisando todo lo que mal hicimos durante mucho, mucho tiempo. exactamente. La mirada la mirada de mujer sobre el proceso histórico desde del ámbito de lo doméstico, de lo familiar, de cómo todo este horror se filtraba en distintos niveles de conciencia. No sé si me ven ahí. Sí, te vemos perfecto. A distintos niveles de conciencia, ha sido una manera muy poco eh, recurrida, digamos, Sí. de contar la historia. Siempre la historia la cuentan hombres y a partir de hechos históricos, de acontecimientos, ¿no? Y no desde el cotidiano, desde lo que vivió toda la población, incluyendo los que estaban, los que apoyaban la dictadura. Nos afectó a todos de alguna manera esta situación. Entonces, eso es lo que yo creo que es interesante y que es lo que hace que la película se vuelva universal ideológicamente y también geográficamente, culturalmente. Ahora en este minuto estoy en Francia estrenando la película y Ajá. veo como el público también lee los códigos que pueden parecer muy latinoamericanos, pero que son más bien universales, porque cada historia tiene sus zonas oscuras y momentos en que la población ha tenido que sufrir esa violencia de distintas maneras. Y también la película habla de cómo recibimos la violencia las mujeres, un poco en este fuera de campo permanente que presenta la película, donde no hay un imaginario masculino sobre la violencia, que es el que solemos ver en las películas, ¿no? Sí, totalmente. To- Eh, no hubo necesidad, la violencia es lo que se siente finalmente en la película. sí. Y creo que eso Manuela lo retrata muy bien. Sí, sí, hay muchas metáforas dando vueltas por ahí. Están los zapatos constantemente, ¿no? Muchos Claro, zapatos. Y mucho de ese, en tratar de encontrar ese color medio rosado, ¿no? Que así comienza y que tiñe tus zapatos en algún punto y que también va tiñendo exacto. la película, ¿no? De alguna Y va forma. pasando al rojo, que es Exactamente. literalmente el rojo de lo sangriento que fueron esos años, sobre todo el 76, ¿no? Esto por ahí tiene que ver con esta charla que estamos teniendo, digo, y por el desconocimiento que tengo sobre la sociedad chilena en todo caso, porque uno solamente puede acceder a través de notas, de entrevistas o de leer al Claro. respecto, pero no lo está viviendo ahí. Digo, hay algo del artista comprometido que también siento que es un riesgo hacer determinados personajes, defender determinadas películas. ¿Cómo vivís eso del riesgo? ¿Cómo se vive eso en Chile?
Sí, bueno, hoy son otros los riesgos que se corren, pero creo que sí, habemos muchos actores, realizadores, creadores en general, que hemos asumido un poquitito el rol de guardianes de la memoria, de alguna manera, porque hay muy pocos espacios de ejercicio de memoria. Ujú. Este año se cumplen los 50 años, evidentemente van a haber muchas producciones y se va a hablar mucho del tema, como fue cuando se cumplieron los 40. Pero aparte de estas conmemoraciones, en el cotidiano eh, hay un desdén por la memoria, por supuesto, y mucho negacionismo, muchísimo negacionismo. Entonces, si no tenemos los espacios en los medios, por ejemplo, ¿no? En la prensa, en la televisión, bueno, no queda otra que hacerlo a través del cine, de las producciones, del teatro. Teatro político, el teatro chileno es un teatro muy político, justamente porque no se ha constituido en industria, por lo tanto, el único sentido que tiene es poder contrarrestar un poco los discursos oficiales y presentar otras formas de, otras sensibilidades y otras miradas sobre una misma historia. Y creo que con el cine ocurre algo similar. Y naturalmente, siento yo, lo tomamos, ¿no? Realizadores, actores y trabajadores de la cultura en general. Sí, porque el cine es entretenimiento, Mm. pero también es una manera de visibilizar cuestiones que nos hacen Por pensar un supuesto. poco, que nos ubican, que nos hacen cambiar o repensar cosas que pensamos que son orgánicas y naturales y jamás lo son. Son culturales, Exacto. son económicas y son de factores de poder que seguramente nos están construyendo de alguna manera para el bien que no es de nosotros. Aline, a ver, la película se puede ver, les digo, porque quizás no lo tenga vos ahí, pero se puede ver en el No. Gomón, acá en Argentina, en Buenos Aires, en el Gomón. Los invitamos a ir a ver 1976. Es una película que a nosotros también nos va a resonar por otras cosas, pero también Mm. nos va a mostrar que no somos tampoco originales en lo que nos ha pasado, lamentablemente. Eh, Lamentablemente compartimos una historia, Sí, sí. sí, totalmente. Y una película artística, una película que es película, además de ser algo que nos cuenta y que nos vuelve a traer en la memoria tan necesario a estos días. Aline, te agradezco mucho este tiempo con Cinefilia y mucha Gracias suerte a con la ti. película ahora en Francia. Muchas gracias. Ojalá que vayan al cine a ver la película. Es una coproducción con Argentina, además. Hay muchos, Exactamente, anda por ahí Mora Recalde, sí, Germán de Silva y parte del equipo técnico que sí, forma sí. parte de la película. Así que gracias por este tiempo con Cinefilia. Te Gracias mando a un ti. abrazo, Y Aline. bueno, los esperamos en las salas. Un abrazo. Otro Vamos para ti. a, vamos a ir a nuestro siguiente tema musical del día, que es White Flower, que pertenece a Olivier Maugier y es de la película La Noche del Crimen. Darkness took me by surprise.